Bueno, cuando el Padre me invitó a que viniera a compartir con ustedes y después en otra ocasión más, en que traté como de precisar el contenido de estas primeras palabras, él me dijo, no, es una especie de conversación anecdótica, es una especie de narrativa, en fin, de manera que la tal conferencia, la tal ponencia va a ser una cosa mucho más sencilla. Pero de todas maneras me habló de que en 3 ocasiones pudiera compartir con ustedes, y en esta primera ocasión me habló como de lo que es la presencia eudista en el país sobre todo. En otro momento me habló el tema del segundo momento sería el compartir sobre lo que es la espiritualidad, el pensamiento eudista, y en un tercer momento, dentro de 2 meses quizás, sería sobre la obra Minuto de Dios y lo que significa pues la universidad dentro de la organización Minuto de Dios. Entonces me centro ahora en partes históricas de los eudistas en Colombia. Saben ustedes, posiblemente todos, ¿por qué vamos a hablar del tema? Porque esta universidad fue fundada por un padre eudista, porque muchos de los padres trabajan como capellanes, como profesores, como decanos, como rectores. De manera concreta, aquí en la sede principal está el padre Harold Castilla, pero en la sede de Medellín, de Bello, está el padre Huberto Obando, y en Buga está el padre Óscar González, y saben que administramos una universidad en Popayán, la Fundación Universitaria de Popayán, que actualmente la dirige el padre Mario Polo. Pero además de ellos y de los capellanes, antiguamente el primer rector de la universidad fue el padre Mario Ormaza, y a él lo sucedió el padre Camilo Bernal, que fue quien antecedió al doctor Leonidas López. De manera que la presencia de padres eudistas ha estado de una manera notable acá en esta institución. Los eudistas, eso tal vez sí lo saben, fueron iniciados por un sacerdote francés llamado Juan Eudes. Juan Eudes nació en 1601, el 14 de noviembre, y murió el 19 de agosto de 1680. Como a los santos se les celebra no el día del nacimiento, ustedes saben que la Iglesia no celebra sino 3 nacimientos. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el 25 de diciembre. El nacimiento de la Virgen María, el 8 de septiembre. Y el nacimiento de San Juan Bautista, el precursor, el 24 de junio. A todos los demás les celebra la muerte, es decir, el día que se supone entran en el cielo, entran en la gloria de Dios. Y por eso a San Juan Eudes se le celebra la fiesta el 19 de agosto de cada año. Para nosotros el 19 de agosto también es aquí en la universidad, es el recuerdo del día en que fue ordenado el padre García Herreros. Él fue ordenado de sacerdote el 19 de agosto de 1934. Juan Eudes fue un sacerdote en Francia y es el fundador nuestro. Se distinguió al principio porque trabajó mucho con los enfermos de peste. En esa época la peste cuando caía no era como la chikungunya ahora, sino que afectaba a muchísima gente y no había la medicina del caso, de manera que la gente moría y le tenían como un cierto pavor a todos los apestados por el temor de contagio, de manera que los sacaban al campo y los dejaban en los campos, ahí les llevaban alimentos de lejos, se los ponían y allá pasaban. Y Juan Eudes no tuvo problema en conseguirse un tonel, un barril, y dormía ahí para estar en medio de ellos en un campo. De manera que una primera característica fue como el amor a los enfermos. Ese cuidado físico a los enfermos lo complementó con un cuidado espiritual a personas que estaban en dificultades morales serias. Y él abrió por primera vez en la iglesia casas que tuvieron el nombre de El Refugio. Y en esos refugios era para acoger mujeres que estaban en prostitución. Entonces les abría hogares para las mujeres en prostitución para que pudieran tener una ocupación
más digna y que pudieran salir adelante apoyándolas mutuamente. Esa institución dio origen a una orden religiosa que se llamó Nuestra Señora de la Caridad, pero eran monasterios independientes unos de otros. Después, en 1835, se federaron muchos de ellos en una nueva comunidad que seguía la regla, tenía los mismos hábitos y las mismas leyes que los otros, pero que ya eran una sola comunidad mundial que se llamó el Buen Pastor. Aquí en Colombia existe bastante Buen Pastor. Precisamente hoy, 24 de abril, es el día de la religiosa que organizó el Buen Pastor. Se llama Santa María Eufrasia. 24 de abril su fiesta. Juan Eudes, entonces, preocupado primero por los enfermos físicos, después por los que estaban en problemas morales, y luego comenzó a ser un gran predicador del Evangelio. Organizaba misiones por todas partes, misiones que mínimo debían durar unas 2 semanas, pero que a veces duraban 2 meses, con predicación todos los días, yendo a una parroquia o a otra. Organizó, se sabe que estuvo por lo menos en 117 misiones en su vida. De manera que algunos hasta han hecho la cuenta, cuánto tiempo, cuántos días de seguido habría estado Juan Eudes predicando, y se considera que estuvo varios años, como si se pudieran reunir predicación tras predicación, día tras día. Eso haría varios años de predicación permanente. Muchas de esas predicaciones las plasmó por escrito y hemos editado 13 libros de sus obras completas. Algunas se perdieron en la Revolución Francesa, pero sabemos de 3 o 4 más que hubieran podido publicarse. De manera que tendríamos, si se hubiera publicado todo, unos 14 o 15 tomos de obras completas de Juan Eudes. Fundó la comunidad eudista, fue un hombre muy espiritual, inició varias festividades que hoy todavía la Iglesia celebra en honor del corazón de Jesucristo, el corazón de la Virgen María, del sacerdocio eterno de Jesús. Bueno, fue un sacerdote, fue canonizado, es decir, la Iglesia le dio el nombre de santo en 1925, en mayo de 1925, el Papa Pío XI. Le dejo eso nomás con respecto a Juan Eudes. En Francia, la comunidad eudista comenzó a prosperar, dirigió muchos seminarios mayores, pero llegó el año 1792 y fue la Revolución Francesa. Y una de las leyes del directorio francés en esa época fue suprimir todas las comunidades religiosas. En otro momento, nosotros no somos propiamente en el rigor jurídico una comunidad religiosa, sino que somos una asociación de sacerdotes, como los sacerdotes diocesanos, pero que nos comprometemos a vivir en común. Se llama técnicamente en la Iglesia una asociación, una sociedad de vida apostólica. Eso somos nosotros. Fue importante, o les estaba mencionando, esa Revolución Francesa en 1792, porque en un momento fueron hechos prisioneros muchos sacerdotes y obispos en Francia, en París, y entre ellos bastantes eudistas. Y no solo los eudistas que vivían en la casa de la administración nuestra, sino tenían muchos sacerdotes diocesanos o de otras entidades que vivían ahí hospedados. Todos esos fueron puestos prisioneros y los tenía en la cárcel. Era una iglesia que en París llama San José de los Carmelitas, de Carme. Ahí los tenían prisioneros. Y el 2 de septiembre fue el juicio. El juicio consistía en que los iban llamando, pasaban a la sacristía, y la sacristía tenía puerta a un pequeño jardín. Entonces les preguntaban, la ley era, tenían que firmar lo que llamaban la Constitución Civil del clero. En esa Constitución Civil ellos tenían que prometer obediencia al gobierno francés
antes que a la fe católica o a la sede de Roma. Entonces les decían, ¿firma o no firma? El que decía no firma, bueno, váyase pues por aquella puerta. Y ahí en la puerta, al salir, había soldados con espadas, con sables, que los remataban. Ahí murió el que estaba ejerciendo como superior general, el padre Francisco Luis Hebert. Él era al mismo tiempo el confesor del rey Luis XVI. Entonces ahí murió el padre Francisco Luis Hebert y murió otro padre llamado el padre Lefranc, y otro padre también murió ahí, el padre, ese mismo día en otro lugar, el padre Pedro Potier, y el padre, un jesuita que vivía con nosotros, el padre Veró di Perú. De manera que ese día murieron 3 propiamente eudistas y otros que vivían con los eudistas. Aunque en la cripta de la iglesia de los Carmelitas en París, que es donde está ahora la Universidad Católica de París, funcionan en las lápidas muchos otros como si fueran eudistas. Pero también en esos mismos días, en un puerto cerca de Burdeos, ahogaron a otro eudista, el padre Carlos Ansel. Todos esos, la iglesia los venera hoy como beatos, es decir, les da el título cuando se comienza un proceso de títulos espirituales a los que murieron. Por ejemplo, hoy, cuando se celebra el genocidio, 100 años del genocidio de los armenos, murieron como 150.000, entonces los mataron los turcos, entonces la iglesia está honrándolos como mártires. Entonces lo primero que hace cuando hay un proceso es que cuando se comienza a estudiar si la persona merece o no esos títulos, le dan el título de siervo de Dios. Por ejemplo, aquí en Colombia, el padre García Herreros es siervo de Dios. Si al estudiar los testimonios que dé la gente, si al estudiar los escritos que él dejó, no hay nada que reprochar, entonces le dan el título de venerable. Si se rotura ese título con algún milagro que se puede atribuir a la oración de él, se le da el título de beato. Y si después hay otro milagro, ya se le da el título de santo. A estos eudistas de que les hablo, porque son mártires, pudieran canonizarlos, porque a los mártires se dice, no, el que es capaz de morir por Jesús ya está con él en el cielo. De manera que se les podía canonizar, pero de hecho no se ha hecho ese proceso. De manera que tenemos 4 eudistas que tienen el título de beatos. Ya yo les hablé ahora de Santa María Eufrasia, la fundadora del Buen Pastor, pero hay otra santa también muy allegada a nosotros, Santa Juana Giga. Ella es la fundadora de las Hermanitas de los Pobres, las que se ocupan de los ancianos. Entonces, aquí en Colombia hay Hermanitas de los Pobres de Santa Juana Giga. Pertenecía a un grupo de laicos organizado por San Juan Eudes. Y estamos en vísperas de la canonización de otra monja del Buen Pastor, que a fines del siglo XIX estuvo promoviendo mucho en cartas al Papa una renovación de la iglesia. Es actualmente beata, va a ser santa pronto, la beata María del Sagrado Corazón Dror de Vichering. Bueno, esos son nuestros santos, pero fundamentalmente al único en que nos centramos por lo pronto es en Juan Eudes. Los eudistas en 1792, cuando hubo esos mártires, en Francia los disolvieron. Entonces hubo decretos del gobierno, se acabaron todos los grupos sacerdotales, no permitían tenerlos. Entonces se disolvieron. Pero algunos de los que quedaron, lentamente comenzaron a cartearse y a reorganizarse, y muchos años después, en 1826, se reorganizaron de nuevo, renació la comunidad. De manera que la comunidad nuestra estaría apenas cumpliendo 2 siglos en ese sentido, ¿no? Todo lo primero se borró y en 1826 renació. Y renació con dificultades, pocos padres, que se fueron lentamente organizando. No me interesa contarles toda la vida de los eudistas así en detalle, pero les digo que fueron lentamente aumentando
Y algunos de ellos lo pensaron, bueno, trabajemos porque se canonice a Juan Eudes. Entonces mandaron documentación a Roma y en Roma les llamó la atención que es la historia de Juan Eudes. Pero ahí supieron que Juan Eudes había querido trabajar formando sacerdotes, lo que llamamos los seminarios. Formaba profesores y formadores en los seminarios. El papa de esa época llamaba el Papa León XIII. Era un italiano, su nombre propio era Joaquín Pecci. Y entonces Joaquín Pecci recibió unas cartas del obispo de Cartagena. El obispo de Cartagena en esa época era Monseñor Eugenio Bifi. Eugenio Bifi era italiano. Entonces Eugenio Bifi le escribía a Joaquín Pecci, que era León XIII, diciéndole, quiero hacer un seminario en Cartagena, pero no tengo gente, consígame quien me ayuda, consígame ayuda. En Roma, cerca de León XIII, había un cardenal que llamaba Ledokowski. Ledokowski había sido como nuncio, delegado apostólico, no había nunciatura aquí en Colombia, en Nueva Granada. Y Mosquera lo había desterrado, pero él conocía Colombia. Entonces cuando León XIII recibió petición de que mandara gente a Colombia, el cardenal Ledokowski decía, claro, ese es un país que es muy necesitado de sacerdotes, está renaciendo, han tenido persecuciones, un manojo de guerras civiles por todas partes. Ustedes recuerdan lo que fue la historia de Colombia en el siglo XIX. Entonces, pues todas las guerras civiles, desde la conspiración contra Bolívar y luego la toma de poder de Rafael Urdaneta, cuando después le entregó a don Domingo Caicedo, y luego pues todas las guerras, cuando el general Melo tumbó a Obando, entonces, otra guerra, y la guerra de que salió electo Manuel María Mayarino, y finalmente la guerra de 1863, cuando Mosquera derrotó a Mariano Espina Rodríguez, y luego la guerra de 1876 y la guerra de 1885, fuera de la guerra de los 1000 días ya al comenzar el siglo XX. De manera que en esa época Ledokowski comenzó a decirle al Papa, mande, y el Papa le escribió una carta a los eudistas, diciendo, tienen que, por decisión mía, por invitación mía, pero que es mandato, algo así como cuando a ustedes les escriben un correo que les dice, más les vale que vengan a una reunión. El video. Ah, es un video. Entonces el Papa mandó decir, no, que vayan, y los eudistas aceptaron venir a Colombia. Era el año 1883. El primer eudista se vino, era un hombre de 56 años, llamado Teodoro Amón. Se vino por barco en esa época, varios meses, haciendo escala en las Antillas, en La Guaira, Venezuela. Llegó a Barranquilla, que era Sabanilla, por ahí se entraba en ese momento a Colombia, y comenzó la comunidad en Colombia una primera presencia en 1883. El padre Teodoro Amón, poco tiempo después llegó el padre Francisco Difuil, y entonces entre los dos organizaron el seminario de Cartagena. Y desde esa época, 1883, hasta el siglo, pues, más de 120 años, 132 años, hace que llegamos a Colombia, la gran ocupación fue facilitar profesores para los seminarios mayores del país, para que allí formaran seminaristas que llegaran a ordenarse de sacerdotes. Entonces, esa fue como la primera gran característica de los eudistas, formadores de clero en los seminarios mayores del país. Y así, en un momento u otro, limitándome a Colombia, se han dirigido el seminario de Santa Marta, el seminario de Barranquilla, el seminario de Cartagena, el seminario de Montería, el seminario de Apartadó, el seminario de Santa Fe de Antioquia,
el seminario de Jericó, también en Antioquia, el seminario de Santa Rosa de Osos, se colaboró en el seminario de Cúcuta, se dirigió el seminario de Bucaramanga, estuvimos brevemente en el seminario de Villavicencio, en el seminario de Cali, en el seminario de Pasto y ayudamos en el seminario mayor de adultos en Pereira. De manera que ese fue un gran papel, pero a medida que se han ido ordenando sacerdotes, que las diócesis han ido preparando ya sus propios licenciados o magíster o doctores, se les ha ido entregando a las respectivas diócesis su seminario para que sean los sacerdotes diocesanos los que formen propiamente a sus compañeros. Y por eso ya aquí en Colombia tenemos colaboración en algunos seminarios, pero ya los entregamos todos. Todavía desde aquí de Colombia se trabaja en el seminario de Quito, en Ecuador, en el seminario de Cuenca, en el seminario de Tulcán, se ha estado colaborando hasta hace poco en el seminario de Ambato, se ha dirigido en Brasil el seminario de Bahía, el seminario de Fortaleza, en Chile el seminario de Talca, el seminario de La Serena, el seminario de Huancayo en el Perú, y desde yendo al norte se ha colaborado en el seminario de Culiacán, en el seminario de Acapulco, en el seminario de Coatzacoalcos, en el seminario de Tegucigalpa en Honduras, en el seminario de Santo Domingo en la República Dominicana, y tenemos un seminario para diáconos. Es decir, esa como que fue una gran labor de los eudistas, una característica, profesores, pero para formar sacerdotes. Entre los eudistas de Colombia, voy a ir así nomás buscando las cumbres, yo quisiera subrayar nomás 3 nombres de sacerdotes. Un primer sacerdote, al cual pues le quiero hacer el recuerdo amable, se llamó el padre Félix Ruiz. El padre Félix Ruiz nació en la población de Bello, en Antioquia, a comienzos del siglo, en 1901 creo. Trabajó, pues, una vez ordenado de presbítero, trabajó en el seminario de Pamplona, en el norte de Santander, ahí lo trasladaron a Antioquia, y luego a principios del año 38 lo trasladaron a Cartagena. Estando en Pamplona, fue profesor del padre García Herreros. El padre Félix Ruiz tenía que ir entonces de Antioquia a Cartagena. Pero en esa época los aviones estaban muy incipientes, era la escalta. Y él juzgó que no era muy seguro irse en avión. Entonces se fue en tren de Medellín a Puerto Berrío para irse en buque por el canal del Dique, llegar a Cartagena. Pero en esa época, era en enero, verano, no había mucha agua en el Magdalena. Todavía hoy se está pensando en hacer del Magdalena una arteria fluvial, pero ya en esa época con buques de menor calado, sin embargo, no había la corriente suficiente para los buques. Entonces él estuvo como 8 días ahí en Puerto Berrío esperando buque y no había. Entonces dijo, pues me vuelvo a Medellín y aunque no le tengo mucha confianza, me voy en el avión. En esa época había avionetas sobre todo y lo que llamaban los marichú, los aviones marichú, que eran unos aviones que eran hidroaviones, entonces podían acuatizar. El padre salió de Puerto Berrío a Medellín, pero no mucho después de haber salido de Berrío. En una curva de la carretera, de la carrilera, que se llama Cantarrana, el tren se descarriló. Y el padre Félix se hizo una gran herida en todo el estómago. De tal manera que dice que le salían todas sus entrañas. Pues el padre Félix tuvo el valor de meterse con la mano las entrañas y pedirle, estaba ahí tendido en el suelo, que le cortaran el ruedo inferior de la sotana. Y con esa faja de paño negra de la sotana, que lo amarraran. Entonces, que lo ataran para que
sus entrañas permanecieran pues en su organismo. Y ahí, acostado en el suelo, pidió que le fueran trayendo los otros heridos para irlos confesando. Entonces él ahí tirado en el suelo bendijo a 4 heridos que le llevaron. En eso llegó un autoferro, porque ya se sabía la noticia, para llevarlos a Medellín. Lo llevaron a Medellín y el padre murió. Ese fue un eudista que en su época, les vuelvo a decir, 30 de enero de 1938, impresionó a Colombia. En esa época los periódicos todos, no, hombre, un hombre que se enfrenta a la muerte y un hombre que es capaz de cumplir lo que cree que es su deber, aún agonizando, eso vale la pena subrayarlo. Hubo muchos artículos en los periódicos, etc. Y yo, ¿por qué les quise mencionar ese ejemplo de valor y de heroísmo del padre Félix? Porque de alguna manera el padre Félix va a ser la semilla que fructificó en el minuto de Dios. ¿Por qué? Porque el padre Rafael había sido alumno del padre Félix en Pamplona, les dije, y seguían carteándose. Yo tengo una tarjetica del padre Félix, escrita la víspera de su muerte, la víspera del accidente, al padre García Herreros, donde le dice que va a Cartagena y que saludes a sus amigos y cosas de esas. Una tarjetica de despedida. El padre Félix murió en Medellín, lo llevaron a enterrar a un pueblo de Antioquia, a unos 48 kilómetros de Medellín, que se llama San Pedro, donde nosotros hemos tenido siempre una casa desde hace más de un siglo. Y ahí en un osario está enterrado los huesos del padre Ruiz. Les cuento así muy rápidamente. En 1954, yo era seminarista en esa época, y dentro de la formación nuestra, entre la filosofía y la teología, nos mandan a trabajar un año, nos mandaban en un seminario como profesores a muchachos pequeños, y yo estaba allá en San Pedro. Un día yo bajé a Medellín y me encontré de buenas a primeras con el padre García Herreros, a quien ya conocía. Padre, mucho gusto, ¿qué hace por aquí?, etcétera. Él estaba trabajando en esa época en Cali, pero lo acababan de sacar de Cali. Lo acababan de decir, pase a Medellín. Después les contaré eso si es del caso. Y estaba muy desanimado con la salida de Cali. Entonces yo le dije, padre, ¿qué va a hacer esta tarde? No, es que yo tengo que ir a San Pedro, si quiere lo invito, vamos a San Pedro. Y se fue conmigo para San Pedro. Y apenas llegó a San Pedro, lo que hizo después de saludo ahí elemental a los padres que allá estaban, fue irse para el osario, a orar delante de la tumba del padre Félix Ruiz. Y ya cuando terminó de orar, dijo, el padre Félix me habló, me voy. Cuando a mí me dijeron eso, que el padre Félix le había hablado, yo dije, ¿en qué estará el padre? Sí, yo tomé a la letra la expresión, pero después me di, y leyendo en artículos del padre, me di cuenta de que no, que el padre Félix me habló, quería decir que García Herreros, puesto delante de la tumba de Félix y recordando la muerte heroica que él había tenido, entonces él pensaba, si Félix Ruiz, agonizando, muriéndose, herido, fue capaz de cumplir el deber hasta el fin, a mí me están hiriendo porque acabo de salir de Cali con mucha tristeza, pero yo tengo que cumplir hasta el fin. Entonces pidió, se vino a Bogotá y empezó el Minuto de Dios en Bogotá. Por eso considero, y lo he escrito, que el ejemplo, la oración, la bendición, lo que quieran ustedes, de Félix Ruiz, ese testimonio de muerte, fue el que de alguna manera causó, impulsó la fundación del Minuto de Dios aquí en Bogotá. Y eso fue lo que García Herreros quiso decir, el padre Félix me habló. Menciono entonces a ese sacerdote, Félix Ruiz.
Muchos otros sacerdotes eudistas han prestado gran servicio en la iglesia y muchos han sido obispos. Tuvimos un arzobispo de Medellín llamado Joaquín García Benítez. Tuvimos el primer obispo de Cúcuta llamado Luis Pérez Hernández. Tuvimos un obispo en Pasto llamado Jorge Giraldo. Tuvimos el arzobispo de Santa Fe de Antioquia llamado Eladio Acosta. Tuvimos el arzobispo de Cali, antes de Ibagué y después de Cali, llamado Juan Francisco Sarasti. Tuvimos el actual arzobispo de Cartagena, llamado Jorge Jiménez. En la época en que yo era seminarista, estudiaban aquí los de Venezuela y allá tuvimos al arzobispo Miguel Salas y tuvimos al arzobispo Elímen Arrojo y tuvimos al obispo Alfonso Márquez. Y tenemos ahora a un obispo que fue administrador apostólico de Caracas llamado Nicolás Bermúdez. Es decir, han prestado bastante servicio en la iglesia. Pero yo quiero mencionar a uno que para mí es como la estrella, como en el firmamento de los eudistas colombianos, y se llamó Enrique Rocheró. Hay una academia acá que se llama Academia Rocheró, en honor del padre Enrique. El padre Enrique había nacido en 1880, se había ordenado sacerdote en 1905, llegó a Colombia a finales de 1905 y murió en la clínica Palermo, se había caído, murió en 1967, de 87 años pues. Enrique Rocheró era un hombre extraordinario, lleno tenía una abuela nacida en Bolivia, entonces él se consideraba inca, pero de todas maneras, él nació en un pueblo de Francia que se llama Issoudun, en el Berry francés. Entonces, Enrique Rocheró, siendo joven, prestó su servicio militar. Luego se ordenó de sacerdote. Por la abuela boliviana él decía, no, yo quiero trabajar en Sudamérica. Entonces se vino a Cartagena. Aprendió español, las primeras clases en Turbaco. Ahí estuvo viviendo en el pueblo de Turbaco. Y lo mandaron luego a Pamplona. Y como era muy inquieto, él comenzó a escribir. Escribió la vida de un eudista llamado Henri Le Breton. Escribió un libro que llama la vida intelectual en Colombia. Era como una reseña de los grandes poetas y escritores. Y fue muy curioso porque cuando habla de los poetas en Antioquia, menciona a Gregorio Gutiérrez González. Y Gregorio Gutiérrez González hizo un poema, tal vez algunos saben, quizás, que llama El cultivo del maíz en Antioquia, pero en puro idioma antioqueño. Entonces, pero Rocheró trató de traducir desde el antioqueño al francés, trató de traducir el cultivo del maíz. Un eudista que ya murió llamado Bernardo Agudelo decía que si traducir del español al francés era un esfuerzo, aquí era como una tercera creación, traducir del antioqueño al francés. Vie intellectuelle en Colombie. Escribió libros de historia, sobre todo la historia de los eudistas desde su llegada hasta 1926, en un libro que se recogió en pequeños folletos editados en un solo volumen, llamado Los Anales de Colombia, Les Annales de la Colombie, o Los Anales de Colombia. Pero sobre todo, Enrique, en esa época, él era también naturalista y científico. Entonces comenzó a incursionar en la selva del Sarare. Le gustaba ir a la selva y hacer amistad con los indios. Y él comenzó a recoger cráneos de indios tuneos que encontraba en la selva. En el Museo del Hombre en París hay 2 o 3 cráneos enviados por el padre Enrique. Y lo que el padre Enrique quería probar era que las razas indígenas de Sudamérica, por lo menos tomando como ejemplo la Tunebia,
los tuneos. Que la raza indígena, que son los que llamaban también baribari, esos tuneos venían del sur del país y venían no pasando por Asia, por el estrecho de Bering a Norteamérica, sino de las islas de Polinesia, entrando por el Pacífico y subiendo de sur a norte en el continente. Y pues él hacía un estudio sobre la inclinación de la frente con en el cráneo para mostrar que había una evolución de razas, que eran dolicocéfalos. Entonces hizo ese estudio el padre, y por eso allá en el Museo del Hombre uno encuentra cráneos enviados por Enrique Rochereau desde Colombia, etcétera, como pruebas de esa evolución racial de los pueblos americanos. Eso le fue dando a Enrique Rochereau como un sitial entre los científicos de esa época. Y él se estaba organizando siempre expediciones a la Tunebia. Pero en 1914 estalló la Primera Guerra Europea, la Guerra Mundial. Y Francia llamó a todos sus soldados. Y como Rochereau había hecho el servicio militar, él dijo: me voy. Inmediatamente se fue para Francia, con el grado de subteniente. Entonces comenzó a batallar en uno y otro frente de batalla, hasta que hubo la célebre batalla del Yser, y con Y, recuerdan, Yser. Entonces, en esa fue la primera batalla en que las tropas alemanes usaron gases lacrimógenos. Esos gases lacrimógenos privaban a la gente, era hiperita sobre todo. Entonces, Enrique Rochereau comandaba un pequeño grupo que tenía una ametralladora. Y claro, se les entraron, las tropas boches, se les entraron a tomarlo, y a Enrique le cayó una granada y cayó herido al suelo. Curioso, porque estaba ahí medio agonizando, cuando un soldado alemán se llegó y estaba rematando ese soldado a la gente. Y entonces Enrique le dijo, sabía algo de alemán, le dijo: soy sacerdote católico. Y el soldado era un seminarista católico, el soldado alemán. Entonces lo que hizo el soldado fue recogerlo y llevarlo al puesto de salud, y de ahí lo mandaron al hospital, y de ahí al campo de concentración. Entonces estuvo como 1 año y medio, 2 años en campos de concentración, en uno y otro, sobre todo en Münster y después en Lamburg. En Münster, el padre Enrique le escribió al nuncio del Papa en Alemania, diciéndole que él era sacerdote y estaba preso, y que ahí entre los presos había muchos seminaristas del Mayor, y había otros presbíteros, otros sacerdotes que también estaban presos, que por qué no le permitían organizar un seminario con los presos, de tal manera que los muchachos que estaban detenidos ahí en campos de concentración no perdieran el tiempo, sino que pudieran ir estudiando y avanzando en su preparación al sacerdocio. Y le permitieron formar un seminario con seminaristas prisioneros. Él escribió después eso en un librito que llama Nuestra Señora de las Mercedes, Notre Dame de Merci, que es la historia de ese seminario en Lamburg. Münster primero y después Lamburg. Y él cuenta ahí muchas anécdotas. Por ejemplo, cuenta que por ejemplo, lograban matar una vaca por ahí, al escondido, los prisioneros, para comérsela entre todos, porque no les daban carne. Y que una vez habían matado una vaca, y entonces tenían el cuero, pero si los alemanes descubrían que tenían el cuero, pues se los podían quitar, lo expropiaban. Entonces él lo que hizo, él era muy buen pintor, entonces pintó San Bernardo en el cuero de la vaca, y lo tenían pues ahí puesto como una oración a San Bernardo, y como era para orar, se lo respetaban. Pero lo que no se daban cuenta los otros era que todos los días le cortaban un pedacito al cuero para hacer los zapatos, para hacer las albarcas, las sandalias de los prisioneros, que no tenían tampoco cómo proteger los pies. Entonces
Y así cuenta muchas pequeñas historias. Y él, como era el oficial, graduado ahí, los otros eran soldados, pues él tenía, como en los ejércitos, el mando de un buen número de la tropa. En 1918, cuando los aliados ganaron la guerra, él quedó libre y le propusieron en Francia que se quedara siquiera medio año haciendo servicio militar para ascender a... Ya él había sido honorariamente ascendido de subteniente a teniente, ya era teniente efectivo. Pero le propusieron que con medio año se quedara en Francia, en el ejército, para ascender a capitán. Pero él dijo, no, en Colombia me están esperando, y se vino para Colombia. Llegó en 1919 a Pamplona de nuevo, que era el lugar de sus amores. Él había hecho también entre sus libros la historia de Pamplona. Entonces comenzó de nuevo a ir a la Tunebia, donde los indios tunebos, y él llegó a escribir la gramática tuneba y el vocabulario tunebo. En 2 tomos están publicados la gramática de los tunebos y el vocabulario de los tunebos. Y después, pero ya no escrito en libros, sino en artículos de revista, en la revista de antropología se publicaron los cantos de los que llamaba los cantos de los carecas, es decir, los cantos de los hechiceros tunebos, y entonces él iba copiando y copiando del tunebo y traduciendo y publicando científicamente el caso. Era miembro de la Sociedad de Antropología de Colombia, de la Academia de Ciencias, de la Academia de Historia. Bueno, fue un hombre muy honrado. Estuvo viviendo en la Tunebia hasta 1927, en que determinó ya salir del país, salir de la región. Estuvo trabajando en el seminario de Jericó, en el seminario de Santa Rosa de Osos, y después vino aquí a Bogotá. Había una casa en el sur de la ciudad, llamaba El Acerrío, de las Hermanas del Buen Pastor. Lo condecoraron con la cruz de la Legión de Honor de Francia, las palmas académicas. Yo recuerdo cuando muchacho que nos llevaban a todos los honores que le hacían a Rocheró. El padre Enrique se fue envejeciendo, 87 años tenía cuando murió, pero ya veía con mucha dificultad, entonces se había hecho para leer todos los días. Él tenía como un equipo de lupas, y entonces alumbraba con un reflector el libro que leía, y tenía una lupa y esa la ampliaba con otra y con otra. Era ingeniosísimo, tenía pues para poder leer, y caminaba al final de su vida con 2 bastones. Entonces se iba apoyando porque no admitía que nadie lo apoyara. Él era solo, orgullosísimo yo creo, porque de todas maneras no admitía que nadie dijera, padre, venga, yo lo llevo. No, él tenía que ir solo. Él tenía que buscar sus equipos para caminar. Y así murió, porque un día, yo estaba ya en Valmaría, yo estaba en la habitación, no muy lejos del lugar, cuando ¡pum!, un golpe durísimo. Y era que estaba subiendo por unas escalas, y de la 4ª o 5ª, no sé si tuvo algún desvanecimiento o se tropezó o qué, se fue para atrás, cayó contra la última escala y se partió la cabeza. Y bueno, y lo llevamos inmediatamente a la Palermo, pero esa noche murió. Yo recuerdo el día del entierro, cuando lo llevamos lo teníamos ahí en la capilla para el entierro. Yo le tomé las manos como despidiéndome de él, y ahí fue cuando sentí yo por primera vez lo que eran las manos de un cadáver, las manos frías, frías, frías de ese hombre que había sido calor y que había sido ardor toda la existencia. El padre Enrique, yo escribí un libro sobre él, porque para mí era el héroe, además de científico, además de lingüista, además de literato. Era pintor y pintaba acuarelas de la selva y de todo maravilloso. Era músico, tocaba violín, había organizado la banda en Mutiscua, norte de Santander, y la banda de música en Pamplona, de manera que era polifacético. Es decir, de lo que yo recuerdo en mi vida,
tal vez el hombre más polifacético que he visto en la existencia es Enrique Rochereau. De manera que, si les cuento algo de los eudistas en Colombia, quise subrayar la historia de Ruiz, porque me pareció su muerte totalmente heroica, y la historia de Enrique Rochereau, porque me pareció realmente el hombre extraordinario. Enrique fue maestro del padre García Herreros, y yo creo que García Herreros se inspiró en muchas de las cosas que hacía Rochereau y para llevar adelante, porque si no materialmente cada una de las obras, dos temperamentos bien diferentes, sin embargo, en el empuje, en el ardor, en el entusiasmo de Rochereau, y tanto que después el padre Rafael, a la academia aquí que quería hacer de lenguas, de idiomas y de matemáticas, le dio el nombre de Enrique Rochereau. En Tena, ustedes me imagino que conocen muchos al menos, entonces allá en Tena, por una parte me pidió el doctor Héctor López, quien dirige allá Tena, hacer un auditorio, y conseguimos los centavos para hacer un salón a la cual se le puso el nombre de Enrique Rochereau. Y Héctor López, el que dirige allá, recordaba que si él era aficionado a las ciencias naturales, y ahora precisamente antes del desayuno estaba con los decanos y directivos de la Universidad Virtual, y allá alguna de ustedes me habló de las ciencias naturales, del trabajo que hacía. No tuve tiempo de preguntar, pero me llamó la atención lo que estaban haciendo en esa línea. Entonces, el doctor López dice, es que yo soy aficionado a las ciencias naturales porque tuve un amigo que era el hermano Daniel de las escuelas de La Salle. Y Daniel decía, es que lo que yo sé se lo debo a Enrique Rochereau. De manera que, ya que me piden que hable de los eudistas, pues quiero sintetizar la labor de los eudistas. Uno, servicio a la Iglesia, por eso les mencioné que hemos tenido aquí formados con nosotros como 12 o 14 obispos. Si han sido hombres cumplidores del deber y comprometidos con su sacerdocio hasta el final, subrayo en uno lo que muchos tal vez han realizado, Félix Ruiz. Y si es polifacético el arte, la música, la pintura, las ciencias, las lenguas, el ardor de irse por la selva, en fin, bueno, Rochereau. Y Rochereau era un hombre que vivía lleno de cuentos, lleno de anécdotas, de todo lo que le había pasado. Le decían, ¿usted por qué no escribe eso? Y dice, ¿para qué? ¿Para mandar a Francia? Nadie me cree. ¿Qué me van a creer que yo en una noche maté 7 culebras, 7 serpientes grandes en la pieza? Decía, una vez contaba que una de las religiosas que había llevado allá al Sarare había tenido una parálisis de la mandíbula. No podía abrir la mandíbula. Estaba como un espasmo, no sé qué sería. Y decían, ¿qué hacemos? Entonces, buscándole, se dieron cuenta que le faltaba una muela. Entonces, el padre Enrique lo que hizo, él fumaba pipa. Entonces, lo que cogió fue la pipa, la puso en agua hirviendo, de manera que se descontaminara de cualquier germen, la hirvió pues en agua, y entonces después se la pusieron a la monja por la muela que le faltaba, y comenzaron a echarle un poquito de leche para poderla alimentar. Y que fue tanta la risa que le dio a la monja que con eso se le abrió la mandíbula. De manera que les doy esa receta por si de pronto a ustedes les falta alguna muela. Bueno, esa, como me dijeron que era medio anecdótico, pues eso es lo que les cuento de los eudistas. Espero que el padre Noé, el padre Harold, el padre Ricardo, el padre Edgardo, bueno, todos también desde su punto de vista les aporten a ustedes, y que juntos con ustedes todos hagamos un servicio importante a la juventud colombiana. Que Dios los bendiga.